Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo al taller. Yo creo que presentarme, viendo los que estáis conectados, somos ya todos antiguos conocidos, con lo cual, pero bueno, por si alguien no es nuevo y no me conoce, diré que soy Mariló Galán. Soy la responsable de comercio del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio e Industria y Navegación. Os damos la bienvenida y deseamos que este ciclo de talleres cumplan todas vuestras expectativas. Sobra decir, bueno, la importancia de la venta ambulante, que es tanto la actividad comercial andaluza, dentro de ella generadora de empleo, dinamizadora de la economía, y tiene una importancia considerable tanto en España como en la Unión Europea, y de hecho tenemos en Andalucía concretamente cerca de 900 mercadillos. A través de un convenio de colaboración del Consejo Andaluz de Cámaras con la Junta de Andalucía, se está ejecutando el programa de apoyo al comercio ambulante, en aplicación del plan de activación aprobado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio mediante la orden de 23 de enero de 2015. Este programa tiene una serie de líneas de actuación, entre las que podemos destacar la primera de ellas. Lo primero que hay que hacer para ayudar al sector ambulante es conocer la realidad. Para ello estamos procediendo a la recopilación de datos a través de los 776 ayuntamientos que tenemos en municipios que tenemos en Andalucía, para poder actualizar el censo del comercio ambulante, ya que el que hay actualmente data de 2013. También esta recopilación de datos van a servir pues para que la Dirección General de Comercio pueda hacer los estudios y los informes necesarios para poder cubrir las necesidades o detectar las necesidades que tiene el sector. La segunda línea de trabajo está consistiendo en actuaciones de dinamización. De hecho, se han elaborado 33 vídeos y folletos de promoción o divulgativos de diferentes municipios de Andalucía, de sus mercadillos. La verdad es que están quedando bastante bien, y estos vídeos van a estar dentro de una aplicación que también quiero que la conozcáis, una aplicación informática que se está creando. Una aplicación para móvil que se va a publicar. Le vamos a dar el lanzamiento el próximo día 3, el lunes que viene. Esta app, la verdad es que es muy atractiva, es muy interesante, va a contener información de interés de todos los mercadillos de Andalucía. Se van a poder geolocalizar, vamos a saber el número de puestos que tiene, y bueno, en el lanzamiento se va a contar con una información básica que ya a partir de ahí serán los propios municipios, los propios ayuntamientos los que vayan alimentando esta aplicación para tenerla actualizada. Otra línea de adaptación es la formación con la que estamos hoy, por ejemplo, aquí. Hemos impartido 13 talleres presenciales por todas las cámaras andaluzas, y dentro de la formación tenemos el ciclo de talleres online como este. Ya hoy con el de hoy terminamos, han sido 8. Y también unas píldoras informativas que se han ido editando cada mes, y que, bueno, todo esto que estamos hablando vais a tener acceso a ello en el portal de comercio.camarasandalucía.com, de que os hablaré ahora. Otra de las líneas de actuación, para terminar, es la elaboración de un manual de buenas prácticas, que es un texto bastante amplio, donde se han detectado las buenas prácticas que hacen falta para llevar con diligencia el comercio ambulante. Y también de ese manual se ha extraído un decálogo con 10 buenas prácticas que se están editando en unos pequeños libritos, digamos, para que lo podáis tener a vuestra disposición y que se repartirán por los mercadillos ambulantes. Por mi parte nada más, no os voy a cansar, únicamente presentaros el taller de hoy, que versará sobre la nueva normativa de autónomos y las ayudas y subvenciones al sector, y donde se tratarán pues los siguientes puntos: renta, trámites, inclusión en el renta, cotización y prestaciones. El taller va a ser impartido por Jesús Núñez Miranda, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, técnico en Andalucía Emprende desde el año 2003,
y que ha realizado labores de asesoramiento y tutorización a emprendedores en los centros andaluces de emprendimiento en Marchena, Aralar, Mairena del Aljarafe y desde el año 2012 en el CADE Proyecto Lunar, centro especializado en emprendedores del sector creativo-cultural. Experiencia les sobra para daros el taller que vais a recibir hoy y bueno, nada más, ponerme de nuevo a vuestra disposición. Deciros que el certificado lo podéis, os lo recordaré al finalizar el taller. El certificado lo podéis obtener a través del portal comercio, apuntad por favor, comercio.camarasandalucía.com. Ahí podéis solicitarlo y se os manda por correo electrónico para que lo tengáis, pues bueno, que sabemos que a los comerciantes ambulantes os viene muy bien. Nada más, no os entretengo más y os doy nuevamente las gracias y bueno, cuando quieras, Jesús. Pues buenas tardes a todos, gracias a Mariló y gracias a todos los participantes de este taller en el que bueno, pretendemos fundamentalmente dar unas nociones básicas generales sobre el autónomo, aspectos que entiendo deben ser fundamental conocerlos tanto por aquellas personas que ya son autónomos como por aquellos emprendedores que tienen previsto a corto, medio o largo plazo pues ser autónomos. El contenido del taller es bastante amplio, por lo cual vamos a intentar resumir de la forma más posible pues muchos de esos contenidos para que bueno, tengamos cabida, para que todo el contenido que tenemos preparado para vosotros pues tenga cabida. Son diferentes aspectos lo que vamos a tratar, desde bueno, que es un autónomo, haremos especial hincapié en determinadas figuras que tienen ciertas peculiaridades con respecto al autónomo, como es el autónomo colaborador, el TRADE, el autónomo societario. Por supuesto también trataremos las particularidades que pueden tener los vendedores ambulantes. Hablaremos de cuándo nace esa obligación de cotizar, cuáles son las bases y los tipos de cotización, las bonificaciones a las que tienen derecho también los autónomos y prestaremos también atención a las prestaciones, a los derechos que genera el hecho de ser autónomo, como pueden ser lógicamente la asistencia sanitaria, la prestación por incapacidad temporal, accidente, trabajo, enfermedad profesional, la maternidad y la jubilación. Hay más prestaciones, pero no, evidentemente debido a la limitación de tiempo que tenemos, nos vamos a centrar en algunas de las más importantes. Algo que quería comentaros antes de empezar, que aquellas preguntas que queráis proponernos durante la sesión, pues podéis ir formulándolas. En este sentido, trataré de contestarla a tiempo real y si es imposible, por la propia dinámica del curso, hacerlo en ese momento, pues intentaremos responderla a la finalización del mismo. Pero, como os he comentado, os invito a que nos vayáis trasladando esas cuestiones, esas preguntas, pues conforme vayamos avanzando con el curso o con la formación. El primer aspecto que tenemos que tratar es el lógico, que es un autónomo. Pues bueno, un autónomo es un trabajador que realiza de forma habitual, y subrayo, y además destaco con un calor distintivo, habitual, porque será un aspecto que habrá que tener en cuenta, sobre todo a la hora de plantearnos la pregunta, la duda de cuándo es obligatorio darse de alta de autónomo o no. Pues un trabajador por cuenta propia, un trabajador autónomo, repito, es una persona que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo. Es decir, tenemos que recibir una contraprestación económica para considerarse esa actividad profesional y para desarrollarla como trabajador autónomo. Decía antes, o subrayaba el aspecto de habitualidad a la hora de tener en cuenta darse de alta como autónomo, porque hay determinadas personas que nos plantean la cuestión de cuándo es necesario darse de alta como autónomo. Si una persona simplemente por el hecho de realizar algún tipo de prestación profesional, prestar un servicio o vender un producto, está obligado a darse de alta como autónomo. Hay quien dice que depende de las ganancias, del beneficio de la facturación, esa prestación de servicio o la venta de esos productos genere
La respuesta la tenéis que encontrar para decidiros o para saber cuándo estáis obligados a daros de alta como autónomo en la habitualidad con la que se preste ese servicio. Es decir, si se trata de vender un servicio puntual o prestar un servicio puntual, no es obligatorio darse de alta como autónomo. Una persona que vaya a vender, pues, no sé, por ejemplo, imaginaros un pintor, vaya a vender un cuadro puntualmente, pues si estamos hablando de la venta de un solo cuadro, no tendrá que darse de alta como autónomo, simplemente tendrá que darse de alta o tendrá que comunicar a Hacienda ese alta censal para poder facturar ese IVA, pero no es necesario o no será necesario que se dé de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social. Si hay una habitualidad en la prestación de ese servicio o en la venta de ese producto, pues en ese caso sí tendrá la obligación de darse de alta como autónomo. Hay casos concretos en los que se sobreentiende esa habitualidad, en el caso de que vendamos productos o servicios en un establecimiento físico, en un local, o incluso a través de una página web con precios. En esos casos se sobreentiende la habitualidad y será obligatorio, por tanto, darse de alta como autónomo. El proceso de tramitación de constitución de autónomo es relativamente simple y sencillo. No debe partir de una idea. Nosotros siempre, desde Andalucía Emprende, recomendamos que la persona, el emprendedor, antes de darse de alta, trabaje la viabilidad de ese proyecto, determine que su proyecto es técnicamente viable, que es económicamente viable y que es financieramente viable. Nosotros, los técnicos de Andalucía Emprende, estamos dispuestos a ayudaros para que determinéis esa viabilidad, y si finalmente se determina tal viabilidad, pues elegir la forma jurídica más interesante, dependiendo del tipo de actividad, dependiendo de las personas que formen parte del proyecto, de las propias características o circunstancias personales del emprendedor o de los emprendedores, pues podrá interesar una forma jurídica más que otra. En el caso que la forma jurídica que finalmente establezcamos, que es la más interesante para desarrollar ese proyecto empresarial, es la de autónomo, pues los pasos a seguir serán, en primer lugar, darse de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social y, posteriormente, en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a través de la alta censal mediante los modelos 036 y 037. Antiguamente, y digo antiguamente, antes del 1 de enero de este año, el trámite se hacía a la inversa, es decir, primero se tramitaba el alta censal y posteriormente se tramitaba el alta en la Seguridad Social. A partir del 1 de enero de este año, según el artículo 46, la disposición final primera de la nueva ley, establece que las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter al comienzo de la prestación del servicio por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para inicio de la actividad. Por tanto, esto es un aspecto que es importante que lo tengáis en cuenta. Primero, a la hora de darse de alta, se tramita la gestión con la Tesorería General de la Seguridad Social y posteriormente con Hacienda. Otro aspecto que entendemos que es importante que tengáis en cuenta los autónomos es el alta en el sistema red. Cualquier trámite que se haga, sobre todo con la Tesorería General de la Seguridad Social, a partir del 1 de octubre de este año, debe hacerse de forma telemática. Anteriormente sí se podían realizar determinados trámites en papel o a través de la presencia física, pero desde esta fecha es obligatorio hacerlo de forma telemática, salvo para determinados autónomos, como son aquellos profesionales taurinos, o bien profesionales incorporados a los sistemas de empleados de hogar o autónomos en régimen especial del mar. El resto de autónomos y el resto de profesionales tendrán que realizar todos los trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social a través del sistema RED. Un sistema en el que, repito, será obligado inscribirse, y para inscribirse en tal sistema, pues tan solo necesitará una firma digital, un certificado digital, que se puede obtener a través de la página de CERES, adjuntar una fotocopia del DNI o el NIE, la documentación que certifica la condición de autónomo en la Seguridad Social, que puede ser la propia resolución de alta de autónomo, y la propia solicitud expresa de acceso al sistema. En esto hacemos especial hincapié porque hay muchos autónomos que ni tan siquiera hemos tenido su certificado digital, no saben de esta obligación para inscribirse o darse de alta en el sistema red, y es un trámite obligatorio, repito, para dirigirse, para realizar cualquier trámite
con la Tesorería General de la Seguridad Social. Quería hacer también mención del punto PAE, que es un sistema a través del cual muchos emprendedores o cualquier emprendedor, a la hora de decidir la forma jurídica que más le convenga y que quiera tramitar el alta de dicha forma jurídica, pues un sistema pues, que facilita mucho los trámites y que agiliza el coste, en algunos casos, e incluso el tiempo. A través del punto PAE, a través del sistema CIRCE, pues una persona puede darse de alta de autónomo de forma telemática y es un sistema que unifica todos los trámites que conlleva pues, el alta de un autónomo. Es decir, tanto en lugar de tener que dirigirse a la Tesorería General de la Seguridad Social y posteriormente a Hacienda para el alta censal, pues esos dos trámites se unifican a través de esta plataforma y de un modo muy sencillo y muy ágil y muy rápido, pues acudiendo a un punto PAE. De hecho, todos los CADES de Andalucía Emprende son punto PAE, pues se puede tramitar el alta de autónomo. Igual que el alta de autónomo, el otro tipo de formas jurídicas pues también tienen ciertas ventajas el hecho de tramitarlas a través del punto PAE. De hecho, una persona o un grupo de personas que quieran o opten por otra forma jurídica, como puede ser una sociedad limitada, pues a través del punto PAE agilizan no solo el coste. De hecho, constituir una sociedad limitada al margen de este punto, del punto PAE, pues conlleva un coste aproximadamente entre 400 o 500 euros, dependiendo del capital social, pero si se hace a través del punto PAE, el coste no supera los 110 euros, con lo cual el ahorro es significativo. Además, el tiempo que uno se ahorra es también importante. De hecho, se puede tramitar el alta de una sociedad limitada a través de, bueno, pues aproximadamente en 4 o 5 días, mientras que si lo hace fuera de un punto PAE, pues el plazo es superior a las 2 semanas de forma habitual. Con lo cual es un medio, es una forma bastante interesante para aquellos que aún no sean autónomos tramitar sus respectivas altas. Dentro de los diferentes, de las diferentes obligaciones que conlleva un autónomo, independientemente o dependiendo, lógicamente, del tipo de actividad que realicen, pues estar, por ejemplo, tener el libro de visita. A veces nos preguntan a los autónomos si es obligatorio tenerlo físicamente, ese libro de visita en el centro de trabajo. Ya no es obligatorio tenerlo físicamente. De hecho, se puede realizar o tramitar este libro, el libro de visita, a través de un sistema electrónico. O sea, se puede facilitar de oficio a la inspección a través de un libro de visitas electrónico. Lo mismo ocurre con el libro de quejas y reclamaciones. Ya se puede solicitar un libro de quejas y reclamaciones en formato electrónico con el sistema OJA, con lo cual no es necesario tenerlo físicamente en nuestro centro de trabajo. Otra documentación que es importante que deben tener en cuenta todos los autónomos es el tema de prevención de riesgos laborales. En el caso de que tengáis personas contratadas o vayáis a compartir espacio con otras empresas, os afecta la ley de prevención de riesgos laborales, con lo cual tenéis que tenerla en cuenta a la hora de desarrollar vuestra actividad. Hay determinadas empresas que gestionan esta documentación, este trámite de prevención de riesgos laborales, pero hay determinadas plataformas que son gratuitas y a las que se puede acudir para obtener un plan básico, como puede ser Prevención 10 o Evaluate. Son plataformas gratuitas que os prestan ese servicio o ese primer servicio básico a la hora de tramitar un plan de prevención de riesgos laborales. Inclusión al RETA. ¿Quién está obligado al RETA? Pues anteriormente dijimos, al comienzo de este taller, que aquellas personas que de forma habitual, personal y directa vayan a realizar una actividad económica a título lucrativo sin función a contrato de trabajo. Pues bien, dentro de los autónomos vamos a hacer especial hincapié en determinadas figuras que tienen ciertas peculiaridades y las que entiendo que, creo que es interesante que las conozcáis porque es posible que en vuestra propia trayectoria, bien como autónomos en un futuro, pues podáis optar por alguna de ellas. Una de estas figuras peculiares es la de, por ejemplo, el autónomo colaborador. El autónomo colaborador es aquel familiar que convive con el autónomo titular de la actividad económica y que presta su servicio en el negocio familiar. Para que una persona sea considerada autónomo colaborador,
tiene que existir una relación de consanguinidad o afinidad con el titular de la actividad hasta el segundo grado. Es el caso habitual del autónomo que contrata, por ejemplo, a un hijo o a un padre, o incluso a nietos. Pues cabe la posibilidad de que esta persona, de que este titular de la actividad pueda contratar a estos familiares, repito, en que tengan un lazo de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, a través de esta figura, del autónomo colaborador, una figura que tiene ciertas peculiaridades, y una de esas peculiaridades es, por ejemplo, la forma de darse de alta. El autónomo colaborador no tiene que darse de alta en tesorería y en hacienda como quiera autónomo. De hecho, el autónomo colaborador tan solo es necesario que tramite su alta en la Tesorería General de la Seguridad Social como familiar colaborador, presentando el modelo TA 0521/2 en la Seguridad Social. No es necesario que se dé de alta en Hacienda o que presente la declaración censal, el modelo 036 o 037. El autónomo colaborador, aparte de esta peculiaridad que tiene a la hora de darse de alta, tiene una serie de peculiaridades en cuanto son sus trámites burocráticos. De hecho, una de ellas y la más importante es que está exento de las obligaciones fiscales trimestrales. Como todos sabéis, o como los autónomos sabréis, tenéis dos obligaciones fiscales. Una de presentar vuestra declaración trimestral de IVA, salvo que por vuestra actividad estéis exentos, así como la declaración trimestral de IRPF. Bueno, pues los autónomos colaboradores están exentos de ambas obligaciones, tanto de presentar la declaración trimestral de IVA como la de IRPF. Será el autónomo titular el que presente la declaración de IRPF del propio autónomo colaborador. El autónomo colaborador tan solo tendrá que presentar su declaración anual, como cualquier otro trabajador obligado a pagar sus correspondientes impuestos. El autónomo colaborador tendrá que cumplir una serie de obligaciones, pero también el autónomo titular que contrate al autónomo colaborador tendrá que cumplirlas. De hecho, estas obligaciones o algunas de estas obligaciones que tendrá que cumplir será, por ejemplo, la de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social del autónomo colaborador, pagarle su salario y entregarle la nómina, además de contabilizar esa partida como gasto deducible de su propio negocio. Hay que tener también en cuenta, y lo señalo aquí como un cuidado, porque hay determinados autónomos que no podrán contratar a autónomos colaboradores. Uno de esos autónomos, de los que después posteriormente hablaré, son los autónomos societarios, es decir, aquellos autónomos administradores de sociedades limitadas. Los autónomos societarios no podrán contratar a autónomos colaboradores. Tampoco las parejas de hecho podrán funcionar como autónomos colaboradores. Son dos singularidades y dos aspectos que es necesario comentar para tener en cuenta. Luego hay otra peculiaridad que tiene relación con el autónomo colaborador y es el caso de que se contrate por parte de un padre, de una madre, a un hijo menor de 30 años que convivan en el mismo domicilio. Bien, pues en ese caso, en el caso de esa peculiaridad o en ese caso excepcional o especial, el autónomo titular tendrá dos opciones a la hora de contratar a ese hijo que cumpla esos requisitos, que sea menor de 30 años, que conviva en el mismo domicilio. Podrá contratarlo como autónomo colaborador o podrá también contratarlo en régimen general. Sin embargo, ese régimen general tendrá ciertas peculiaridades. De hecho, la más importante es que, aunque esté contratado en régimen general, no tendrá incluido o no podrá incluir en ese régimen general la cobertura por desempleo, no tendrá derecho a desempleo. Otro aspecto interesante con respecto a los autónomos colaboradores es la bonificación. Los autónomos colaboradores o familiares de los autónomos que trabajan en el negocio se van a beneficiar de una bonificación en su cuota del 50% durante los 18 primeros meses al alta y del 25% en los 6 meses restantes, con lo cual durante 24 meses tendrá derecho este autónomo colaborador a bonificaciones en su cuota. Pasamos a continuación a otra figura que también es interesante y que tiene ciertas peculiaridades dentro del trabajador autónomo, que es el TRADE. El TRADE es conocido como trabajador autónomamente dependiente. Las características del autónomo TRADE es aquel trabajador autónomo
pero que trabaja básicamente para un cliente del que percibe al menos el 75% de sus ingresos y con el que además está vinculado mediante un contrato por escrito. Si se dan estas características, si se dan estas peculiaridades, es decir, si somos un autónomo en el que, o al que tenemos un único cliente o del que facturamos, o de ese mismo cliente facturamos al menos el 75% de esos ingresos, estaremos obligados por ley a darnos de alta como autónomo trade. Ese autónomo trade además está obligado a formalizar este contrato con ese cliente especial, o ese cliente principal, un contrato por escrito. Estará obligado a formalizar un contrato por escrito que además estará obligado a registrar en el Servicio de Empleo Público Estatal en el plazo de 10 días hábiles siguiente a su firma, comunicando además al cliente dicho registro en el Servicio de Empleo Público Estatal en el plazo de 5 días hábiles siguientes al mismo. Además, además de la cobertura de incapacidad temporal, una de las coberturas obligatorias que tiene un autónomo, el trade, una de las peculiaridades que tiene es que estará obligado también a cotizar por accidente de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social. Algunos de los requisitos que deben cumplir los trades es, bueno, pues no tener trabajadores a su cargo, disponer de material y recursos propios para ejercer la actividad, percibir una contraprestación económica en función del resultado de la actividad, de acuerdo con los pactados con la empresa, realizar su trabajo de manera diferenciada con los trabajadores por cuenta ajena de la empresa y desarrollar la actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas de carácter general que pueda recibir de la empresa. Son, repito, determinados requisitos que deben cumplir los trabajadores económicamente dependientes. A continuación, vamos a hacer una especificación o a comentar otras de las figuras con cierta peculiaridad, con ciertas peculiaridades dentro de los trabajadores autónomos. Antes he hecho referencia a ellas y me estoy refiriendo a los trabajadores autónomos societarios. Cuando una persona va a desarrollar una actividad, a la hora de decidir la forma jurídica bajo la cual vaya a desarrollarla, puede optar por dos opciones a la hora de desarrollar esa forma jurídica. Hay formas jurídicas realizadas por personas físicas, constituidas por personas físicas, y otras formas jurídicas constituidas por personas jurídicas. Dentro de las formas jurídicas formadas o constituidas por personas físicas está el propio autónomo, están también las comunidades de bienes o están las sociedades civiles. Las sociedades civiles no es más que la unión de diferentes autónomos que desarrollan conjuntamente una misma actividad. Si un autónomo decide obviar esta opción, la opción de desarrollar su actividad a través de una forma jurídica, de una opción de forma física, tendrá que optar por la opción de forma jurídica. En ese caso, una de las opciones que tendrá será la de constituir una sociedad limitada. Pues bien, aquellos autónomos que decidan constituir una sociedad limitada y que ejerzan funciones de dirección y gerencia que conlleven además el desempeño del cargo de consejero o administrador o presten otro servicio para una sociedad capitalista, bien a título lucrativo y además de forma habitual, persona indirecta y posea el control efectivo de esa sociedad, se le considera un autónomo societario. ¿Y cuál puede ser, por ejemplo, la diferencia del autónomo societario al autónomo empresario individual? Pues tiene importantes diferencias. Una de ellas, por ejemplo, es la cuota a abonar mensualmente. Un autónomo empresario individual, si no se está beneficiando de ningún tipo de bonificación, pues la cuota a pagar, de hecho, este año está en 279 € aproximadamente. En el caso de que fuese o de que se tratara de un autónomo societario, es decir, un autónomo administrador de una sociedad limitada, pues esa cuota se incrementaría de forma evidente hasta los 350 €, con lo cual ya la cuota que tiene que pagar es mayor. Es más, los autónomos societarios tampoco pueden beneficiarse de las bonificaciones a las que pueden acogerse determinados autónomos que bien no hayan sido nunca autónomos o no lo hayan sido en los últimos años, en los últimos 3 años. Por tanto, son determinadas ventajas que puede tener el autónomo empresario individual
con respecto al autónomo societario, por lo cual es necesario que lo tengáis en cuenta. Aquellos autónomos que quieran desarrollar su actividad bajo la opción jurídica de sociedad limitada, que sepan que serán autónomos societarios, que no podrán acogerse a algún tipo de bonificaciones, no podrán tampoco, como anteriormente resaltamos, contratar a autónomos colaboradores. En definitiva, tendrá ciertas desventajas con respecto al autónomo empresario individual. Una vez hechas estas puntualizaciones sobre lo que es un autónomo, cuándo existe la obligación de darse de alta como autónomo, y después de haber destacado a determinadas figuras con ciertas particularidades dentro del trabajador autónomo, como han sido el trade o el autónomo societario o el autónomo colaborador, vamos a hacer mención de cuándo nace o cuándo uno tiene la obligación o cuándo nace la obligación de cotizar. La persona autónoma en principio está obligado a cotizar desde el primer día en que inicia su actividad. La obligación subsiste además mientras el trabajador desarrolla su actividad, incluso durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, periodo de descanso por maternidad o por paternidad. ¿Cuánto se paga? Pues se paga por días reales. Anteriormente, un autónomo, independientemente del día del mes en que se diera de alta, tenía que pagar la totalidad de la cuota. Este aspecto ha cambiado. Ahora el autónomo va a pagar la parte proporcional correspondiente a los días que efectivamente esté dado de alta como autónomo. En lugar de pagar las cuotas de autónomos por meses completos, como ocurría, repito, hasta principios de este año, ahora solo van a cotizar los autónomos desde el día efectivo en que se den de alta y hasta el día en que se den de baja. Esto lo podrán realizar así. Se podrán beneficiar del pago de esta parte proporcional tanto en las 3 primeras altas como bajas realizadas durante el mismo año. A continuación hablamos de las bases de cotización, las bases y los tipos de cotización del autónomo. La cuota que va a pagar el autónomo va a estar comprendida en base mínima y una base máxima. Esa base mínima está actualmente en los 932,70 euros, mientras que la base máxima está comprendida, tiene la cantidad, comprende la cantidad de 3.803,70 euros. Entre estas dos bases de cotización, esta base mínima y esa base máxima será la que tenga que elegir el autónomo a la hora de darse de alta. El tipo de cotización o la cuota que vaya a pagar el autónomo se va a calcular aplicando el tipo de cotización, es decir, el porcentaje determinado por el gobierno para los trabajadores autónomos en base a las cotizaciones que haya elegido. A esas cotizaciones contemplarán, pues por ejemplo, la incapacidad temporal, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional y el cese de actividad, o lo que se conoce también como el paro del autónomo. En cuanto al accidente de trabajo y la enfermedad profesional, es una de las coberturas voluntarias a la que puede optar el autónomo, excepto si se trata de determinados autónomos. De hecho, por ejemplo, los trabajadores TRADE, los trabajadores autónomos dependientes, estarán obligados a cotizar por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Esa cotización supondrá pagar un porcentaje sobre la base de cotización que oscilará entre el 1,3 y el 6,5%. A continuación vamos a hacer una breve alusión sobre lo que es el cese de actividad o la cotización por paro que tiene el autónomo. Como todos sabéis, desde hace unos años los autónomos tienen derecho a desempleo. Tienen derecho, o el sistema establece la protección por el cese efectivo de la actividad para los trabajadores autónomos que tengan cubierta esa contingencia, esa cotización. Para tener la posibilidad de cotizar por desempleo, el autónomo va a tener que pagar un 2,2% más de la base de cotización que elija.
Alguna de las preguntas, o una pregunta muy habitual que nos hacen o que nos trasladan muchos emprendedores que se quieren dar de alta como autónomos, es si realmente merece la pena cotizar por desempleo o no, pagar ese 2,2% en la cuota mensual. Pues la verdad, tal y como está el sistema actualmente establecido, la verdad es que no interesa especialmente cotizar por el cese de actividad. Y digo que no interesa porque uno de los aspectos que tendremos que justificar para solicitar el cese, el desempleo, es demostrar haber obtenido un nivel de pérdida mayor del 10% a los ingresos anuales o al 20% en 2 años consecutivos. Y en la demostración de estos aspectos, a veces suelen encontrar los emprendedores autónomos dificultades para que el Servicio de Empleo Público Estatal finalmente les conceda el cese de la actividad. De hecho, las estadísticas dicen que aproximadamente un 40% de los autónomos que solicitan el desempleo les es concedido el desempleo de autónomo, por lo cual, tal y como está ahora mismo el sistema, pues la verdad es que no interesa especialmente cotizar por cese de actividad. Las bases de cotizaciones que he comentado anteriormente, una vez que las establezcamos a la hora de darnos de alta de autónomo, se pueden modificar. De hecho, la ley actualmente nos permite la posibilidad de modificarla 4 veces al año. Lo que ocurre es que para que tengan efecto, en determinados momentos puntuales del año tendríamos que haberla solicitado con cierta antelación. De hecho, para que una base de cotización o para que un cambio de base de cotización surta efecto a partir del 1 de abril, pues tendremos que haberlo solicitado, por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Si queremos que surta efecto a partir del 1 de julio, tendremos que haber solicitado ese cambio de base de cotización entre el 1 de abril y el 30 de junio. Si queremos que surta efecto a partir del 1 de octubre, tendremos que haberlo solicitado entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Y si queremos que el cambio de base de cotización surta efecto a partir del 1 de enero del año siguiente, pues tendremos que haberlo solicitado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Son aspectos que debemos tener en cuenta. Un aspecto también que tiene cierta singularidad en cuanto a la base de cotización es la base de cotización que se aplica al autónomo que desarrolla su actividad como vendedor ambulante o de venta a domicilio. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a la venta a domicilio, que son aquellos que optan por darse de alta en el CENAE 4781, 4782, 4789 o 4799, podrán elegir como base mínima de cotización la establecida con carácter general en el régimen, es decir, los 919,80 euros mensuales, o una base que se denomina especialmente reducida para vendedores ambulantes de 505,80 euros mensuales. En el supuesto de que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o en mercadillos con horario, esto es importante, inferior a 8 horas al día, se podrá elegir entre una base de cotización de 919,80 o esta base reducida de 505,80 euros mensuales. En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Aquel trabajador autónomo que quiera darse de alta como vendedor ambulante tendrá primero que presentar una declaración, aparte de darse de alta como los epígrafes del CENAE que anteriormente he mencionado, tendrá que presentar una declaración de venta ambulante en la Tesorería General de la Seguridad Social y una tarjeta de vendedor ambulante que normalmente suele pedir el ayuntamiento o los ayuntamientos donde ese mercado o ese mercadillo se vaya a sentar, donde vaya a trabajar el autónomo. Y repito, tendrá que presentar, según el modelo que ofrezca el ayuntamiento, el modelo de solicitud de tarjeta de vendedor ambulante. El pago de la cuota de autónomo. ¿Quién es responsable del pago de la misma? Pues el responsable del pago de la cuota es el trabajador autónomo. El plazo normalmente del abono del ingreso de la cuota, que está obligado el trabajador autónomo, es normalmente al final de cada mes. Normalmente suelen ser los días 28 o 29 de cada mes cuando al autónomo le cobran en la cuenta bancaria que haya establecido, que haya indicado a la Tesorería General de la Seguridad Social en su correspondiente alta, pues los días 28 o 29 de cada mes se le cargarán en esa cuenta que haya comunicado pues la cuota
correspondiente a su alta de autónomo. En el caso de que haya transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de la cuota de la Seguridad Social sin ingreso de la misma y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se pueden devengar determinados recargos, concretamente un recargo del 20% de la deuda si se abona la cuota debida tras el vencimiento del plazo reglamentario, o un recargo del 10% si se paga durante el primer mes de retraso. A continuación vamos a hacer comentarios de algunas de las bonificaciones a las que tienen derecho los autónomos. La fundamental o la más conocida de un tiempo a esta parte es la tarifa plana o la cuota reducida. Es aquella bonificación o reducción que consiste o que se aplica a aquellos autónomos que no hayan sido autónomos en los últimos años, o no lo hayan sido nunca autónomos, o bien no hayan sido autónomos en los dos últimos años anteriores, o 3 si en algún momento se han beneficiado de algún tipo de bonificación en su cuota. Tampoco se puede beneficiar de la tarifa plana a aquellos autónomos societarios, es decir, aquellos autónomos administradores de sociedades limitadas. Y tampoco se podrá beneficiar de la tarifa plana los autónomos colaboradores. La cuantía de la tarifa plana o la bonificación a la que tienen derecho aquellos autónomos que se puedan beneficiar de la tarifa plana consistirá en una reducción de la cuota durante los 12 primeros meses del 80% de la cuota. En concreto serán 50 euros los que tendrá que pagar el autónomo durante esos 12 primeros meses, salvo que tenga una base de cotización mayor, pero si se acoge a la base de cotización mínima serán, repito, 50 euros lo que tendrá que pagar durante esos primeros 12 meses. Del mes 13 al mes 18 tendrán derecho a una reducción del 50% de la cuota, es decir, pagarán aproximadamente unos 145, 148 euros aproximadamente al mes, y durante los meses 19 al 24, es decir, los últimos 6 meses, tendrá derecho a una reducción del 30% de la cuota, por lo cual les saldrá pagar unos 190 y poco aproximadamente durante esos 6 meses. Las personas que tengan discapacidad, una discapacidad reducida del 33%, o hayan sido víctimas de violencia de género o terrorismo, también tendrán derecho a una bonificación de la cuota, una bonificación que consistirá en el pago de 50 euros al mes durante los 12 primeros meses y una bonificación del 50% de la cuota durante los 48 meses siguientes. Los autónomos colaboradores, como anteriormente comenté, también tienen derecho a una bonificación que consiste en el 50% de la cuota durante los 18 meses, los 18 meses posteriores al alta, y una bonificación del 25% durante los 6 meses siguientes. Es decir, durante los 2 primeros años tendrán derecho a una bonificación, 18 meses, los 18 meses primeros, del 50% de la cuota, y los 6 últimos meses del 25% de la cuota. En caso de paternidad, maternidad o acogimiento, igualmente, los autónomos tendrán derecho a bonificaciones. En este caso, o en los casos concretos de paternidad, maternidad o acogimiento, bonificaciones del 100% de la cuota resultante de aplicar sobre la base mínima del régimen del tipo de cotización obligatorio. ¿Qué ocurre en los casos de pluriactividad? Esta es una pregunta muy recurrente que nos trasladan muchos emprendedores. ¿Qué ocurre si quieren compatibilizar un trabajo por cuenta ajena, sea a tiempo parcial o a jornada completa, con el alta de autónomo? ¿Pueden, si se dan de alta como autónomo, acogerse a algún tipo de bonificación o de cuota? Por supuesto. O sea, en primer lugar, se puede compatibilizar el alta de autónomo con un trabajo por cuenta ajena, pero además, si te das de alta como autónomo, tendrás derecho a aplicarte las bonificaciones, lo que conocemos como tarifa plana, en tu cuota durante los 24 primeros meses. Una bonificación que consiste, y vuelvo a repetir, en 50 euros los 12 primeros meses, un 50% menos de la cuota, o una reducción del 50% los 6 meses siguientes, y una reducción del 30% los 6 últimos meses. A continuación,
y dado que falta, bueno, aproximadamente unos 15 minutos para finalizar el taller, terminamos de forma muy breve para dejar un mínimo tiempo para si alguno de los participantes quieren trasladarnos algunas preguntas. Hablamos ya para terminar de las prestaciones que conlleva el alta de autónomo. ¿Cuáles son las prestaciones que tiene un autónomo? Pues lógicamente dentro de esas primeras prestaciones, está la asistencia sanitaria. La Seguridad Social reconoce a los autónomos las mismas prestaciones, exactamente las mismas prestaciones y condiciones que a los trabajadores adscritos al régimen general de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria. En las prestaciones por asistencia sanitaria, pues el conjunto de servicios de salud pública, a lo que por tanto tienen derecho los autónomos, es el recogido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud disponible en todas las comunidades autónomas, que incluye pues, la atención primaria, la atención especializada, atención de urgencia, productos dietéticos, transporte sanitario, en definitiva, toda esa cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Otra de las prestaciones a la que tiene derecho un autónomo es la incapacidad temporal. ¿Qué ocurre si un autónomo contrae algún tipo de enfermedad común? Debido a que cuando uno se da de alta como autónomo, un emprendedor, un promotor se da de alta como autónomo, tiene que optar o elegir una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Será esta mutua la que se encargue de ofrecerle la cuantía de la prestación que tiene o a la que tiene derecho por incapacidad temporal un autónomo. Esta cuantía de la prestación se obtiene aplicando porcentajes, unos determinados porcentajes que a continuación voy a comentar a la base reguladora. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, el autónomo en principio no tiene derecho en los 3 primeros días a cobrar ningún tipo de prestación, pero a partir del 4º y hasta el 20º día de la baja tendrá derecho a percibir un 60% de esa base de cotización. A partir del 21º día y hasta que finalice esa incapacidad temporal, el autónomo tendrá derecho a percibir un 75% de la base de cotización. Otra de las prestaciones a la que tiene derecho el trabajador autónomo es la prestación por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Esta es una prestación o una contingencia, como anteriormente comenté, voluntaria, es decir, los autónomos a la hora de darse de alta como tal podrán voluntariamente, salvo en casos excepcionales, como puede ser el autónomo TRADE, optar de forma voluntaria por cotizar por este tipo de prestación o no. En el caso de que se opte por la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, cuando se dé esta situación, que se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido, pues como consecuencia directa, como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación del régimen especial, pues el trabajador autónomo tendrá derecho a percibir desde el primer día el 75% de la base reguladora diaria por accidente de trabajo y enfermedad profesional desde el día siguiente a su baja. Una de las últimas prestaciones a la que tiene también derecho el trabajador autónomo es, en este caso la trabajadora autónoma, es la prestación por maternidad. Las trabajadoras autónomas tienen derecho a las mismas prestaciones por maternidad y en las mismas condiciones que las trabajadoras del régimen general, pero con algunas peculiaridades. En la prestación por maternidad tienen derecho a una baja por descanso en situaciones de maternidad, adopción, acogimiento o tutela de un familiar, siempre que se acredite el cumplimiento de determinados requisitos. En primer lugar, que esté afiliada, es decir, que esté dado de alta como autónoma. Luego, que esté al corriente en el pago de las cuotas de autónomo. Y por último, tener cubierto un periodo mínimo de cotización que oscila en función de la edad. Si la autónoma es menor de 21 años, pues no tendrá que acreditar ningún periodo de alta mínimo, un periodo de cotización mínimo. Si la autónoma o la edad del autónomo oscila entre los 21 y los 26 años, pues tendrá que tener cotizados al menos 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio de la maternidad o del descanso, o 180 días cotizados a lo largo de la vida laboral. Y si se trata de una autónoma mayor de 26 años, tendrá que tener cotizado al menos 180 días en los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso.
La prestación por maternidad, además da derecho a un subsidio de 16 semanas ininterrumpida, a contar a partir del mismo día en que dé comienzo el periodo de descanso, bien por la fecha del parto o bien una fecha anterior si se hubiera optado por empezar el descanso con anterioridad al parto. En la prestación, la madre puede optar por transferir ese derecho, ese subsidio de 16 semanas, a 10 de estas 16 semanas al otro progenitor. En cualquier caso, las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto serán de descanso obligatorio para la madre. Y la prestación económica a percibir será el 100% de la base reguladora. En el caso del padre, también tiene derecho a la prestación por paternidad. Los trabajadores autónomos tienen también derecho a la prestación por paternidad en las mismas condiciones que los trabajadores en régimen general, concediéndose en los mismos casos que la de maternidad. Los requisitos que deberá cumplir serán estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta, estar, por supuesto, también al corriente en el pago de las cuotas de autónomo y tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores o 360 a lo largo de toda la vida laboral. La duración de la prestación por paternidad será de 13 días naturales, de forma ininterrumpida, ampliable a 2 días más por cada hijo a partir del segundo y de 20 días en caso de que sea familia numerosa. La prestación económica a percibir o a recibir por paternidad por parte del trabajador autónomo será también del 100% de la base reguladora. Y finalizamos con la prestación por jubilación. La edad de jubilación del autónomo a día de hoy está en los 5 años y 5 meses, que eso aumentará de forma paulatina hasta los 67 años, hasta el año 2027. Se establece además la posibilidad de la jubilación anticipada voluntaria para los trabajadores por cuenta propia a partir de los 63 años y con al menos 35 años cotizados. El periodo mínimo que debe cotizar un autónomo para tener derecho a la prestación por jubilación es de 15 años y el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación irá aumentando progresivamente conforme vayan avanzando los años. De hecho, en este año 2018, ese periodo de cómputo para el cálculo de la prestación son de los 21 últimos años cotizados, es decir, 252 meses. Ese periodo de cómputo de cálculo para establecer o calcular la prestación va a ir aumentando progresivamente hasta el año 2022, en el que el cómputo o el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación será de 300 meses, es decir, un total de 25 años. La cuantía pues va a depender de la cantidad que se haya cotizado a la Seguridad Social y del número de años cotizados, ¿no? La escala en base a la que se efectuará el cálculo evolucionará desde el 50% de la base reguladora a los 15 años, que es el mínimo, hasta el 100% de la base reguladora hasta a los 37 años, con una estructura pues totalmente regular y proporcional que se establece en una tabla establecida por el Ministerio de Trabajo. Hasta aquí he intentado trasladar de forma lo más condensada posible aspectos que creo que son fundamentales tener en cuenta y que hay que conocer del trabajador autónomo. Nos quedan unos 5 minutos que os cedo para que me trasladéis alguna consulta, alguna pregunta que queráis trasladarme. De hecho, Antonio Figueroa lo hace, nos pregunta: cuando un trabajador autónomo está en situación de baja por accidente, ¿tiene que seguir pagando la cuota? Sí, tiene que seguir pagando la cuota, efectivamente, tiene que seguir pagando exactamente la cuota. No se paga la cuota en el caso de maternidad o paternidad, pero si tiene un accidente o una baja por accidente, sí tiene que seguir pagando la cuota. Quería comentaros también que ahora mismo hay abierto una línea, unas ayudas para autónomos. Son unas ayudas que tienen diferentes líneas, pero entre las principales está aquellas dirigidas a autónomos que lleven o estén beneficiando actualmente de la tarifa plana y tengan 3 meses como mínimo de antigüedad. Esos autónomos o aquellos autónomos los que se den esas características tendrán derecho a esta ayuda cuya tramitación o cuya solicitud les podemos ayudar en cualquiera de las oficinas de los CADES de Andalucía Emprende.
Nos trasladan otra pregunta, nos dice Francisco Antonio Ruiz Martín, para la jubilación computarán los años cotizados al régimen general, efectivamente. Sí, efectivamente, se suman. Es la pregunta que nos traslada Francisco, se suman. Los años que tenga cotizados también al régimen general. Eugenio Clavijo Piñol nos dice, ¿la cuota de 50 euros tiene las mismas coberturas que la cuota total? Exactamente, las mismas. Por el hecho de pagar una cuota inferior durante esos 12 primeros meses o una cuota reducida del 50 o del 30% durante los 12 meses siguientes, no impide que las coberturas que tenga el autónomo sean exactamente las mismas. Quería también comentaros, dentro de esas ayudas de autónomos a las que me refería con anterioridad, que también determinados autónomos, por ejemplo, aquellos que durante el último año hayan contratado a personal indefinido o bien hayan transformado contratos temporales en contratos indefinidos, también pueden tener acceso a esas ayudas que, como he comentado anteriormente, bueno, están abiertas desde hace aproximadamente unas 2 semanas y que estarán abiertas probablemente hasta final de año. Son ayudas de concurrencia competitiva, con la cual el hecho de que la solicitéis con la mayor antelación que os sea posible os puede dar ciertas ventajas a la hora de una posible resolución favorable, por lo cual os invito a que cuanto antes, sí, cumplir los requisitos que os he comentado. En el caso de la línea 1, ser autónomo que se estén beneficiando actualmente de la tarifa plana y haber estado inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo justo antes de darse de alta como autónomo, además de tener esos 3 meses de antigüedad, pues podrán tener acceso a estas ayudas. Nos queda un par de minutos antes de finalizar el taller. No sé si tenéis alguna pregunta más. De todos modos, si os quedan algunas preguntas en el tintero y queréis trasladarlas, las recopilaremos y os daremos debida respuesta. Nos pregunta Estefanía Martín, entonces, ¿no hay un mínimo de ingresos que ganar para tener que hacerme autónomo? No, tendrás que tener en cuenta, Estefanía, aunque habitualmente se dice que si no ingresan un salario superior al salario mínimo interprofesional, no tienes obligación de darte de alta como autónomo. Lo que de verdad tienes que tener en cuenta para darte de alta como autónoma es la habitualidad con la que prestes el servicio. Si el servicio lo prestas de una manera muy puntual, no tendrás la obligación de darte de alta como autónomo, pero si ese servicio se presta con cierta habitualidad, entendiendo por habitualidad pues el hecho de tener, lógicamente, una tienda física o una página web, en ese caso sí será obligado o sí será aconsejable darse de alta como autónomo. Me dice que has abierto una web, pero no sé cómo te irá. Si tienes una web en la que vendes artículos, te aconsejaría, por mi experiencia, que te dieras de alta como autónoma. Gracias a ti, Antonio. Efectivamente, tendrás, Estefanía, que tener en cuenta la habitualidad con la que prestas el servicio por encima de los ingresos. Pues por mi parte nada más, son las 6, muchísimas gracias por vuestra participación y espero haberos aclarado muchas de las dudas de la complejidad que tiene en sí el autónomo. Muchísimas gracias.